Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Qué bueno es estar reunidos nuevamente, juntos, en armonía, en unidad, como dice la palabra, ¿no? Perseverando grandemente en la predicación. Dice el versículo Hechos 2:42, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y yo siempre me pregunté en aquellos días, ¿pero a qué doctrina se refiere? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿La que les enseñó Yehoshua solamente? Pues fíjate que no, la doctrina de los apóstoles es la Torá. Es lo que ellos estudiaban, es lo que ellos enseñaban y de hecho perseveraban en ello también y estaban ahí, ¿no? De continuo. Y bueno, pues al final nosotros también como ellos perseveramos en esa misma doctrina, en la de los apóstoles, en la de estudiar la Torá, en la de estudiar a Moshe. ¿Se acuerdan en Hechos 15, no? ¿Qué dicen? Cuando los requisitos, como quien dice, que ponen para los nuevos creyentes, que se abstuvieran de varias cosas, ¿no? Que se abstuvieran del hogado, bueno, refiriéndose del hogado al hecho de que el animal no fuera muerto correctamente, que el animal tiene que ser desangrado para poder comerse y la sangre tirarla al piso, al suelo. Pero ¿qué pasa? Que hay animalitos como el conejo, a los que nada más les tuerces el pescuezo y se quedan con toda su sangre. Y entonces por eso dice de ahogado, porque o podrían haber ahogado al animal para que muriera y no lo desangran. Entonces, porque la abstenencia ahí, o el abstenerse es ahí de comer sangre, ¿vale? Y entonces dice que obviamente se abstengan también de, ¿cómo se llama? De la fornicación, obviamente, ¿no? Como ese elemento que pues daña la integridad del hombre cuando no es dentro del matrimonio. También dice que todos los delitos que son de muerte, ¿no? Lo que tiene que ver con la sangre. Y entonces no lo busques porque es solo un comentario. Pero hay algo muy importante, que cuando termina de decir eso Santiago, que es el que se levanta, bueno, que en realidad es Jacobo, pero en la transliteración le han puesto Santiago, él les dice, porque todo lo demás, lo aprenderán de Shabbat en Shabbat. ¿Estudiando a quién? A Moshe. Eso es muy revelador. Y te voy a decir algo, que cuando yo llegué a estudiar y empezar a guardar Torah, yo sí me sentí bien tonto. O sea, es que la verdad, ¿no? Yo sí dije, esto lo leí 20 veces antes en mi vida. Lo leí como 50,000 veces, ¿sabes? Como 50,000 veces lo leí y jamás lo entendí. De Shabbat en Shabbat irán aprendiendo todo lo demás estudiando a Moshe. ¡Wow! Entonces a mí me dio como así como un pon, ¿no? Shabbat Shalom a todos los hermanos que están conectándose, que están saludando. Shabbat Shalom. Pero sí me dio a mí como un catorrazo así de decir, ¿pero qué estaba haciendo? ¿Cómo no me pude dar cuenta que aunque perseveraba en la doctrina, porque sí es cierto que de alguna forma también se estudiaba, y estudiaba yo todo lo que era la Torá o el Tanaj completo, y en la comunión, porque vas en los días, vamos en domingo, ¿no? En ese entonces, y se perseveraba en la comunión, inclusive en el partimiento del pan, porque al final había como convite, ¿no? Que en este partimiento del pan no se refiere a como nosotros que comemos después del estudio, no. Aunque también puede también interpretarse como eso, en ese partimiento de pan, de la comunión los unos con los otros, de compartirlo todo, inclusive los alimentos, se refiere a compartir el pan en Pesaj. Se refiere a que compartamos el Pesaj. ¿Y qué significa? Que compartir el Pesaj significará que hemos discernido el cuerpo, ¿no?, de Mashiach, y entonces, habiendo discernido de Mashiach, podemos participar de ese Pesaj. Entonces eso nos convertía en ¿qué? En seguidores, ¿no? En discípulos, y formábamos parte integralmente de la comunidad. Entonces es precioso ver que el día de hoy eso se cumple aquí.
cuando nos reunimos en el día que está enseñado y que está puesto para reunirnos, y cuando perseveramos en todas estas cosas. Inclusive dice que perseveraban, ¿en qué? En las oraciones. Y estaban unos por otros orando, perseverando en ello. ¿Para qué? Para poder ser este Am Kadosh, este pueblo santo, distinguido por Dios, y honrar a nuestro Señor como Él solo merece ser honrado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. En esta ocasión nos corresponde el capítulo 25 del libro de Devarim, Deuteronomio. Y este capítulo 25 corresponde a nuestra parashá. ¿Cómo se llama la parashá de la semana? Kitise. Ok. ¿Qué significa esto? Kitise, ¿qué significa? Cuando salgas. Cuando salgas, no, cuando salgas. Porque dice, cuando salgas a la guerra, ¿no? Así es como empieza la parashá. Que de hecho, ese cuando salgas a la guerra ya venía desde la parashá anterior, ¿no? No, porque levantarse es otra palabra, ¿no? Es cuando salgas. Cuando salgas hacia algún punto, ¿no? En la parashá anterior, ¿se acuerdan? Que de hecho yo la titulé así, cuando salgas a la guerra, ¿no? Y hablábamos de la guerra, que año con año, que día con día, que minuto a minuto, pues afrontamos todos los días de nuestra vida. Y entonces, fíjate, ¿no? Viene esta parashá que continúa con las herramientas de cómo vamos a hacer para afrontar esta guerra. Que esta guerra es ¿contra quién? Pues no es contra carne ni sangre, porque no es contra Javi, ni contra el chambelón, ni contra mi madre, ni contra mi mujer, que a veces, no es cierto, no. ¿Sí me entiendes? No es contra quien te pueda hacer riña de tu similar que esté enfrente. Es espiritual. Porque cuando nosotros decimos que es contra nuestra carne, contra quien peleamos, no nos ponemos a golpearnos, ¿no? Ni nos laceramos, ¿no? Esas serían prácticas bastante paganas y bastante idolátricas, ¿no? Absurdas. No, cuando hablamos de nuestra carne se refiere a ¿qué? A nuestras voluntades, que se expresan en deseos, que se expresan en ¿qué? En costumbres, en nuestro carácter, decíamos la semana pasada, ¿no? Entonces la pelea no es contra carne ni sangre, inclusive contra nuestra propia carne, así física, no se refiere a esa carne, ¿no? Nosotros cuando decimos estamos luchando contra nuestra propia carne porque somos nuestro peor enemigo, ¿no? A veces, hasta que el Señor nos redime y nos empieza a transformar y nos va lavando y nos va limpiando y nos va haciendo nuevos, se trata de una situación sumamente espiritual y tenemos que verlo como eso, como espiritual. Y no por eso decíamos la semana pasada que nos vamos a querer agarrar a catorrazos con el primer espíritu chocarrero que se nos aparezca enfrente, ¿no? Aparte no existen. Si tú te encuentras con algo que no es de este mundo, o te estás enfrentando con un malaj que proviene de parte de Dios, que será muy raro también que suceda, ¿no? O con un malaj que se rebeló contra Dios, como vulgarmente se le conoce, demonio, ¿no? ¿Qué puede suceder? Bueno, puede suceder, pero no es el tema, ¿no? Entonces, en este último capítulo, porque ya este último capítulo, el 25, terminamos con la parashá Kitise. O sea, ya podríamos tener el compendio completo de todas las parashás. Desde el primer capítulo hasta el último, desde el 21 hasta el 25, que es nuestra parashá completita, ¿no? Entonces, en este último capítulo vamos a seguir viendo legislaciones como las que ya hemos venido viendo en los capítulos anteriores de esta misma parashá de años pasados. Moshe, les pongo yo aquí como introducción, está empeñado en que cada uno de los miembros del pueblo pongan atención y vean cada una de las ordenanzas que les ha venido dando anteriormente. No solo que las observen, sino que las cumplan a cabalidad. ¿Por qué? Porque eso representará ¿qué?
que estén caminando conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué está urgido de esto? ¿Por qué en este libro de Devarim vemos una urgencia de parte de Moshe, hasta medio más violento en algunos momentos, para dar alguna ley y sobre todo aplicaciones prácticas de todo lo que se enseñó en Levítico, en Números, en Éxodo? ¿Por qué? Porque está a punto de dejarlos. Él tiene los días contados. Desde que empezamos la parashá hasta que terminemos el libro de Devarim son 40 días. ¿No? Perdón, desde que empezamos Devarim, no hasta parashá, sino Devarim, hasta que terminemos Devarim, son 40 días que él estuvo con ellos, dedicándose exclusivamente a esto, al recordatorio, al darles esta instrucción por segunda vez, porque él está a punto de dejarlos, ¿no? Y lo que más le urge es que se entienda que esta es la legislación como pueblo, y que si formas parte del pueblo, tienes que obedecerla, ¿no? Hemos dicho muchas veces, antes ya, que estas leyes, este compendio de leyes que fue entregado al pueblo, pues no es otra cosa más que lo que regía a Israel y a nosotros como pueblo, como Israel también que somos, en todas las áreas de nuestra vida. No hay una sola área de nuestra vida que no pueda ser regida por la Torah. Ninguna. O sea, no hay, como decíamos las semanas pasadas, eso de esto no me lo toques, esto lo guardo para mí. Porque si no, entonces no seríamos pueblo de Dios. Ahora, al día de hoy, lamentablemente, no vivimos en una teocracia. ¿Saben qué es una teocracia? Una teocracia, ¿qué es una democracia? El gobierno, el que manda. La democracia es que todos elegimos a quién nos gobierna. Bueno. Bueno, así vamos a... Bueno, esa es la teoría. Ya la práctica es otra cosa. Ya la práctica es distinta. Hay que verlo, porque... Sí. El pueblo habla. Eso es. El pueblo manda en una democracia. Eso es. Entre comillas. Pero en una teocracia, quien manda es quién. Teos es la palabra que se ocupa para hablar de Dios en griego, ¿ok? Entonces, Teo, claro, ya está puesto, es Dios gobernando. Entonces, lamentablemente al día de hoy no hay una teocracia gobernando las naciones ni el mundo, ni siquiera la nación de Israel. Lo he dicho muchas veces, que ellos se jactan de guardar Torah, y de no solo guardar Torah, sino guardar su halajá, ¿no? Su ley, que va de la par o de la mano, que es celosa a cumplir la Torah. Pues ni ellos tampoco, porque no se cumple a cabalidad y en su totalidad en todo Israel lo que dice la Torah. Y para nosotros es una lástima y es lamentable, porque de ser así, ¿no?, podríamos entonces estar actuando y viviendo conforme a la voluntad de Él. Y muchos podrían decir, entonces ¿qué? ¿Vamos a regresar a los apedreamientos? ¿No? Bueno, ya hay. Hoy día El día de hoy hay. Justo era lo que iba a decir. Egipto, no era Egipto por ahí, es que... Al día de hoy hay. Pero ojo, no es con piedras muchas veces. Muchas veces es con una inyección letal. Muchas veces es con la horca. Porque al día de hoy se sigue ejecutando la horca en muchos lados. ¿No? ¿Cómo? Una espada, una casa. Entonces, en los países árabes así es. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué era que había leyes como estas? Pues ya lo hemos dicho muchas veces. En la medida que había una ley dura, en esa misma medida, en esa misma dimensión, iba a dejar de haber la gente que hiciera, porque sabía que la ley iba a ejecutarse. Entonces, en la ley del taleo, ¿no?, que le llaman ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si tú engañaste con tu lengua, pues tu lengua. Si tú hiciste un acto ilícito sexual, pues tus miembros. Si tú robaste con tus manos, Las manos. pues la mano. Pero vamos a ver
que al día de hoy eso no aplica, pero sí aplica espiritualmente hablando. ¿Me entiendes? Entonces, yo les pongo aquí que no vivimos una teocracia y la ley de Hashem no es la que rige el andar de este mundo. Y es que eso lo vemos claramente. Ni el andar de nuestros gobernantes, pero nosotros como verdaderos creyentes y parte del pueblo de Elohim, sí debemos buscar de la manera más apegada y más certera el cumplir cada una de las legislaciones que la Torah demanda de nosotros, observando con detenimiento, pero sobre todo con la revelación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, para poder entender cómo es que aplica al día de hoy estas leyes en lo espiritual. Porque sí tenemos que comprender y entender que con Yehoshua no vino a abolir ninguna ley, sino vino a hacerla entera y completa y vino a dar una dimensión totalmente distinta de ella. Y entonces nosotros tenemos que observarla de una manera diferente en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo el más claro de esto? Cuando nosotros se nos exige como una exigencia que vayamos y hagamos una ofrenda de sacrificio de un animal por los pecados que se han cometido. Es que la Torah dice, nos demanda que lo hagamos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vamos, agarramos un chivito y lo quebramos? No, ¿qué hacemos? Nosotros vamos de rodillas y pedimos perdón al Señor con arrepentimiento genuino. Sí, pero eso no sería suficiente. El Señor está pidiendo que haya un sacrificio. Nuestro sacrificio, rendir nuestra vida a Él. Nosotros presentamos el sacrificio perfecto, único y eterno. ¿Qué sucede? El sacrificio de Yehoshua fue un sacrificio eterno, completo, ¿no? No le falta nada, ni le sobra nada. No se necesita sacrificar nada más porque Él perdonó todos los pecados. Él, con su muerte y resurrección, trajo el shalom que el sacrificio de paz traería. ¿Entiendes? El sacrificio de comunión. Todos los sacrificios fueron hechos perfectos en la muerte y resurrección de Él. Entonces, claro, pero cuando la Torah nos exige que presentemos sacrificios, ¿qué hacemos? Sí presentamos un sacrificio. Presentamos el sacrificio perfecto, que ya sucedió y que es eterno y que es en presente continuo, válido y eficaz para el perdón de todos los pecados. Es el sacrificio perfecto de paz que yo puedo entregar. ¿Y cómo es que yo ejecuto este sacrificio? Honrándole, dándole gloria, en obediencia, exactamente. Se me gusta abrir la puerta porque está alguien afuera. ¿Me entiendes? En obediencia, entonces ese sacrificio puede ser llevado a cabo, ¿no? Entonces, deberíamos buscar entre nosotros como creyentes, ¿no? Que la Torah se cumpla en todo momento en nuestra vida y que cada una de las leyes se lleven a cabo. Inclusive tan extremas como el sacrificio en la cruz, cumpliendo todos y cada uno. Presentamos nosotros al sacrificio perfecto, al corbán perfecto, ¿no? Entonces, dice, y empezamos con nuestro estudio en Devarim 25, Deuteronomio 25. Y tenemos que siempre pedir que la revelación de la santidad del Señor sea en nosotros para poder comprender. Por eso, quien no tiene el Ruach HaKodesh, quien no tiene el Espíritu Santo, será muy complicado que pueda entender esto. Porque se requiere revelación de lo alto para poder comprender todas y cada una de las ordenanzas, cada uno de los mandamientos y la ejecución de ellos en la vida de una persona. Sin Ruach HaKodesh se cae en legislaciones extremas como sucede en el pueblo judío. Lo voy a decir sin ningún tipo de miramiento. No tienen Ruach HaKodesh. No tienen la revelación. Porque el que tiene Ruach HaKodesh es así, pero automático,
enseguida que reconoce a Yehoshua como Dios. Nadie que reconozca a Yehoshua como Dios no puede no tener el Ruach HaKodesh. ¿Me entiendes? Verdaderamente, no de boca para afuera, ¿no? Porque, como decimos en México, de lengua me como un taco, ¿no? Sí, de lengua, no, hombre, yo, no, así el Señor, pero en mi vida soy terrible. Entonces, no hay revelación, no hay transformación, no hay cambio, es de dientes para afuera, ¿no? Pero en la realidad es que el Ruach HaKodesh nos da revelación y por eso nosotros debemos aspirar a que esa revelación esté en nosotros a través de que podamos entender la Escritura. Dice Devarim, o Deuteronomio 25, en el verso 1, cuando dos hombres tengan un pleito, y fíjate hasta dónde llega la legislación, para que tú sepas qué hacer en todo caso y en todo momento. Cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Fíjate lo que dice, ¿eh? Ahora, nosotros, como pueblo de Adonai, que se rige a través de la Torá, y cada una de esas legislaciones, antes de ir a los tribunales de justicia del mundo, escucha esto, por favor, porque tiene que transformarse nuestra manera también de actuar y de hacer las cosas. Deberíamos buscar en la comunidad, entre los hermanos creyentes, entre los ancianos del consejo, de la iglesia, que son el consejo, ¿no?, de la misma, entre esos ancianos y creyentes, buscar que haya consejo y corrección ante las circunstancias y situaciones que están pasando, cualquiera que sea. Ajá, esa es otra cosa. Acuérdate que la semana pasada hablábamos en la parashá que no le prestaras con rédito al hermano, pero allá afuera lo revientas si quieres con los créditos, con el rédito. Bueno, no lo vas a hacer porque eres un creyente, ¿no? Pero pues, puedes. Entonces, lo mismo aplica en la comunidad. Si somos creyentes, obviamente va a ser casi, no te digo casi, imposible que alguien que no es creyente se someta a la autoridad de la iglesia, a la autoridad de los hermanos, no solo a la del pastor. No, porque en esto no es solamente el pastor el que está como autoridad. No, hay un consejo de ancianos en la iglesia. Hay un consejo de los creyentes que están dirigiendo la comunidad, que son los de mayor experiencia y que esos son los que se reúnen para cuando hay un problema. Y les llamas y les dices, a ver, vénganse para acá, ¿no? Vamos a ver qué. Pero ojo, esto no sucede, esto no pasa si el creyente no confía en Dios. Si el creyente no ha rendido su vida al Señor. ¿Por qué? Porque cuando has rendido tu vida al Señor le obedeces. Y entonces, ¿qué dice aquí? Cuando tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces. ¿Pero de qué jueces y de qué tribunal está hablando? Pues no los del mundo. En el tiempo de Yehoshua no era que fueras ante los romanos y el tribunal romano que exponer tu caso. De hecho, era terriblemente mal visto eso. Que tú fueras y quisieras solucionar la situación usando la ley del mundo, era denigrante, o sea, era humillante y era como ir en contra inclusive de la propia voluntad de Dios, ¿me entiendes? Y es que así era. Nosotros como creyentes necesitamos ejercer autoridad dentro de la comunidad y que la autoridad que ya está instituida tenga peso y se ejecute, ¿no? Shabbat Shalom, brother, ¿no? Porque será la única forma en realidad. Ahora, ¿tú en qué ley confiarías más? ¿En qué juicio confiarías más? Ojo, sí, en el del Señor. Pero ojo, porque yo confío en el juicio del Señor porque es imparcial y es todo. Ok, pero tenemos que traspolarlo al día a día de nuestra vida. Y entonces las autoridades, ¿no?, que Dios ha puesto por delante de nosotros para que sean y sirvan como esa ejecutar de la mano de Dios, vamos a confiar en ellos. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo no puedo confiar más en un juez que no conoce a Hashem, que no tiene misericordia, la misericordia que Dios
ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros? El amor, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre y la templanza que tendría un creyente verdadero, un creyente que está caminando conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Esos ancianos que son la autoridad dentro de la iglesia, sí o sí deben y tienen esas características. ¿En quién confiarías más? ¿En la ley del mundo o en la ley que se ejecuta en la comunidad? Es importante entender esto y llegar a conclusiones con respecto a eso, porque entonces nosotros tenemos que saber que la ley del mundo se rige por las cuestiones del mundo. Mira, un ejemplo muy claro. Un enojo matrimonial. Yo me peleo con mi esposa, ¿no? Le digo de cosas. Llega muy fuerte en la pelea, ¿no? Y ella va y me denuncia. ¿Qué es lo primero que le dice el juez? Delito de odio. Esto es, no, porque al día de hoy cualquier denuncia de una mujer por es género. ¿De género? ¿Violencia de género? Es violencia de género. Una pelea entre un esposo y una esposa. ¿Sí sabes lo que significa violencia de género? No me quiero meter en controversias, ¿no? Pero la violencia de género es cuando yo violento a una mujer por ser mujer, por su género. O sea, tengo yo un odio exacerbado ya caminando en mi cabeza en contra del género de la mujer. Por eso es violencia de género. Está como muy mal enfocado. Entonces, en un matrimonio que hay pues no, porque te voy a decir algo, y si la mujer dice, no entendí, pero sí, van y lo meten a la cárcel al hombre, porque la violencia de género tiene unas leyes y unas penas y una legislación completamente distinta que un problema de lo familiar. De hecho, tengo entendido que en todos los países del mundo, y no sé si aquí en España sea igual, pero la violencia de género es un delito penal, ¿no? Cuando uno de lo familiar lo ve un juzgado de lo familiar, no un juzgado penal. Y es más penado todavía si tú eres el marido de la mujer. Hombre, claro. O sea, imagínate, ¿no? Más grave todavía. Más grave todavía. Fíjate nada más. Sí, porque no puede ser violencia de género. Sí, eso me lo dijo mira un policía. Claro. Sí, fíjate, ¿no? Pero imagínate, pues, no hay violencia de género. Tienes unos problemones con tu esposa tal vez, pero no hay violencia de género en ello. Entonces, pongo este ejemplo muy simple para que entendamos cómo es que las leyes se ejecutan afuera y cómo se ejecutarían o deberían ejecutarse dentro de la ley de Dios. Entonces, si dentro de la comunidad, y de verdad mi anhelo, así, pero grande, no es solo que hagamos un gueto, ¿no? Porque eso no, o sea, igual y sí, ¿no? O sea, que nos podamos vivir en comunidad todos juntos y podamos vivir como Dios manda, ¿no? En comunidad, en las cosas en común y haciendo lo que hacían los apóstoles. Ese sería el anhelo más grande en mi vida y creo que de muchos hermanos, ¿no? Que yo he compartido con ellos y te dicen, sí, sería increíble. Pero igual llegar hasta ahí es muy complicado. Pero sí algo que sería un anhelo para mí enorme sería que podamos vivir bajo la legislación de lo que Dios nos ha enseñado y actuar como Dios nos ha enseñado, conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Y que antes de ir al tribunal a presentar una demanda en contra de fulano porque me debe dinero, que la ropa no se lava en casa, dicen, ¿no? Así te dijeras muchísimo. Que antes de ir a los tribunales, que antes de ir a la ley, y no por eso estamos pasando por encima de la ley, sino porque se pueden solucionar tantas cosas. Cuando como hermano te acerques y digas, yo tengo un conflicto contigo, vamos a solucionarlo. Conforme a lo que Adonai nos está enseñando. Conforme a lo que el Señor nos está planteando delante. ¿No? Y entonces podamos hacer conforme a su voluntad. Y por eso les explicaba yo hace un momento y les decía que la ley no está abolida. La ley no está abolida.
Pero sí hay que dimensionarla de una manera distinta. ¿A través de qué? De la muerte y resurrección de Yehoshua. Porque en este momento dice, si el culpable, el 2 dice, merece que lo azoten, el juez le ordenará tenderse en el suelo y hará que ahí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca. ¿No? ¿Qué vamos a hacer aquí en la comunidad? Kevin, te portaste mal, desobedeciste a tu madre, ven, porque mereces 25 azotes, ¿no? Tiéndase en el suelo, mijo, porque le vamos a dar azotes, lo vamos a soltar. Pues no. No, ni siquiera unos cuerazos, ¿no? Sí, el cuerazo es en México un cuerazo, ya sabes, ¿no? Es el cinturón y un cinturonazo, ¿no? Con hebilla para que duela. No. Bueno, eso o la correa de la plancha o lo que encuentres, ¿me entiendes? Sí, ¿no? No, ¿por qué? Porque entendemos y sabemos que hay una legislación previa que ha pagado por nuestras culpas. Pero sí debe haber una reprensión y una autoridad, ¿entiendes?, sobre el error que se esté cometiendo en ese momento. Qué triste sería que no pudiésemos llegar a una resolución bajo la Torá y como hermanos y como comunidad, que tuviéramos que decir, ni modo, me voy al juez porque este hermano no entiende, porque este hermano no cambia, porque este hermano sigue, o sea, no me paga, ¿no? Un ejemplo, que te debieron dinero, o anda rondando a mi esposa, no paga, no sé, hay muchas situaciones. Si ustedes supieran las cosas que yo he escuchado y visto en las iglesias, Dios, o sea, de verdad, dices, esto no pasa ni en el mundo, vaya, ni en los clubes sociales, ¿no? Pero qué triste sería que tuviésemos que llegar al punto. Ahora, ahí te va. ¿Qué sucede? ¿Por qué nosotros no ejecutamos la muerte por lapidación? Por ejemplo. No. Si vamos a ejecutar la Torá, entonces hagámoslo completo, ¿no? Y entonces, y que los primeros que lancen la piedra son los testigos y quien exactamente, ya estaríamos a empezar, primeramente todos muertos, ¿no? Pero segundo, tenemos que entender algo. Nadie se escapa de la justicia de Dios. ¿Y qué sucede cuando nadie se escapa de la justicia de Dios? Que llegará un día en el que vas a ser despertado, si es que ya moriste, ¿no? Para presentarte delante del trono blanco y recibir la sentencia del juicio que ya se ejecutó por cada una de tus faltas. ¿Vamos a tomar nosotros la vida de alguien? No. El Señor se encarga de esa justicia. Ayer hablando precisamente con Naomi le decía, ¿no? Estábamos platicando y hablando de la Torá, le decía eso justamente, ¿no? ¿Qué dice la palabra? El Señor se encarga de cumplir con cada una de las cosas que hay, de lo que nos conlleve, ¿no? Claro. Porque yo le contaba a ella cómo yo en algunas iglesias recibí mucho vituperio y recibí muchas cosas, y cómo es que aún, ¿no?, fuera y adentro y fuera, y cómo nuestro corazón debe ser un corazón perdonador, un corazón que ame, ¿no? Entonces nosotros no vamos a tomar resoluciones de muerte, ni vamos a gatillar a nadie, porque la venganza, dice el versículo, y cuando se dice venganza no se refiere a que el Dios vengador que va a ir a... No. Sí, porque a veces nosotros como creyentes hasta se nos va la onda y nos volvemos hasta bíblicos diciendo, Señor, encárgate. Sí. No, hay quien llega más y dice, Señor, que yo sea el instrumento de tu venganza, ¿no? Para ejecutar tu poder, ¿no? Creyente más bien pidiendo misericordia por el que está al frente, ¿verdad? Claro, misericordia y amor. Más allá, ¿no? Siempre decimos, como ha dicho Gladys, de hecho, bueno, y con un sarcasmo en nuestra casa, en nos nota, Dios se va a encargar de esas cosas. Dios se va a encargar de la que va a... Claro, y ya lo estás lapidando al brother. Si tus palabras fueran piedras, ya estaría todo escalabrado el tipo, ¿no? Pues no. Porque cuando habla de venganza, no habla de la venganza como de me voy a vengar, no, es su justicia ejecutándose.
¿no? Y cuando se ejecuta y cuando se hace la justicia del Señor, ¿es para qué? Para verdad. Me parece mentira, pero a veces se revierte. No, hombre, es que, lo que sucede es que cuando se ejecuta y ejerce la justicia de Dios, entonces en ese momento, el que estaba con lo correcto, pues se queda contento y feliz. Pero el que estaba en lo incorrecto, pues recibirá castigo. Ahora, yo te voy a decir algo, y lo hemos dicho varias veces ya aquí, y David lo ha comentado algunas veces también. Yo prefiero recibir corrección instantánea en este mundo a que se me guarden para el último día. Porque si el Señor no me corrige a mí de manera instantánea, eso significa, o sea, cuando a mí el Señor me corrige rápido y veo la mano de Dios metiéndome en cintura, hasta alegría debería darme, ¿sabes? Porque el Señor no se ha olvidado de mí, está tratando conmigo, está permitiendo que sucedan cosas, sí, están sucediendo otras, sí, igual muchas de ellas son la consecuencia inequívoca de mis actos, pero el Señor lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque me ama y porque está trabajando conmigo. Malo es, me porto mal, hago lo que se me antoja, ando robando, ando fornicando, ando mintiendo, ando difamando, hago todo lo que se me antoja, ¿no? No pasa nada, oh, Dios mío. Igual y ya ejerció juicio sobre ti el Señor, y solo tienes que dormir y despertar en el último día para recibir la consecuencia, ¿no? Entonces, les pongo aquí, por muy salvaje que parezca la orden de castigar a la persona conforme a su crimen, con azotes, es necesario ejercer corrección, no con azotes como lo habíamos dicho, pero sí es necesario ejercer corrección, ¿no? Una vez que la persona ha sido encontrada culpable, pues de esa manera se persuadirá al que va a ser castigado, y con ello Dios permita que transforme su corazón y no tenga que llegar a la pena de muerte, que ya sabemos cuál es la pena de muerte. No vaya a ser que el Señor, ya viendo tanta maldad en nuestro corazón, ya viendo un corazón no arrepentido, duro, pero como la piedra, lo que diga el Señor es, ¿sabes qué? Ya fue suficiente. Y ¡pum! Te quita la vida en esa manera. No te pudiste arrepentir. No había arrepentimiento en ti porque no había eso hacia el Señor. Y el Señor ejecutó su juicio. Y en el último día no podrás decirte, Señor, pero ¿por qué me quitaste la vida tan pronto? Si yo al día siguiente me arrepentía. Pues no, no es así. No es así. Entonces les pongo aquí, inclusive la pena que se aplicaba no era con el fin de destruir a la persona. Fíjate, la costumbre de los pueblos paganos, en donde se ejecutaban también cosas como los latigazos y todo eso, estaban sujetos a lo que el castigador quisiera dar, Y muchos de ellos llegaban hasta la muerte. Un montón de gente lisiada. Un montón de gente lisiada, ¿no? Por esta razón debía ser ejecutado el castigo, y por eso el versículo vas a decir que dice que ahí mismo debía ejecutarse, para que el juez que en ese momento estuviera ejecutando ¿cómo se llama? El castigo, ¿no? La ley, él pudiera ver que se llevara realmente a cabo lo único que era que se le había dictado. Porque ¿qué pasa? Que te tocaba uno de esos ejecutores, porque supongo que era un soldado que lo hacía, no, de estos bien sádicos, ¿no? Que les encanta la sangre y les encanta ejercer poder. Uno más, como que no. Este va por mi cuenta, ¿no? Y sucedía. El sadismo de mucha gente podía manifestarse en ese momento, ¿no? Pues no. Ahí estaba adelante y se ejecutaba adelante. No, es que lo quieres humillar. No es para humillarlo, es para cuidarlo y protegerlo. Porque si te lo llevas allá al pretorio, como le hicieron a Yehoshua, y que no estuvo quien ordenó, la orden que se dio, no estuvo ahí para supervisar que realmente sucediera, y a Yehoshua se le dio un castigo que no, que fue desproporcionado y brutal. Inclusive Pilato dice, ¿qué están haciendo con este hombre? Le dije que lo castigara nada más como a cualquiera por un delito menor. O sea, no puedo ni reconocerle el rostro.
Porque así fue como sucedió, no se le puede reconocer el rostro ya. Tal y como dijo Isaías, que sucedería así, ¿no? Pues no, la ley de Dios no es para destruirte, ni para hacerte pedacitos, sino para transformarte y hacerte caminar, ¿no?, en su voluntad. Y por esa razón era que el que debía ser ejecutado ahí, para que no hubiera salvajismo, para que no sucedan esas cosas. Ahora, ¿cuánto más nosotros como creyentes verdaderos, caminando en la voluntad de Dios, no vamos a ejercer salvajismo? Porque espiritualmente también se puede hacer, ¿no? Humillando a la persona, o sometiéndole a tal o cual cosa, ¿me entiendes? No. Acuérdate cuál es el parámetro de nuestro juicio. ¿Cuál es el parámetro del juicio de todo creyente? Paz, paciencia, mansedumbre, templanza, gozo, benignidad. Estos son esos frutos que el Ruach HaKodesh da en tu vida, ¿no? Ese es el fruto que provee la santidad de Dios. Pues la autoridad debe de tener sí o sí ese mismo fruto. ¿Me entienden? De igual manera, cuando un proceso es llevado a la vista de las autoridades de la comunidad, se debe hacer transparente el proceso. Y con ello, les pongo yo aquí, las implicaciones, ¿no?, que no sean correctas y termine haciéndose más daño que el bien. Con respeto, un proceso respetuoso. La comunidad no tiene por qué enterarse de absolutamente de nada de lo que está sucediendo en este momento entre estos dos hermanos que se están medio matando, ¿no? Bueno, si este problema afecta a la comunidad, bueno, pues sí, a la comunidad se le da a saber, pero si no, no. Y ejecutarlo de la manera correcta. Ahora, ¿quién es el juez que estará ahí dictaminando y viendo que no se ejerza? ¿Cómo se llama sí es Hashem, pero es Yehoshua en realidad. ¿Cómo se llama esto cuando hay impunidad? ¿No? Que no haya impunidad en ejecución de tal o cual cosa dentro de las leyes del propio pueblo. ¿Te imaginas que esto pudiese ser una realidad en nuestras comunidades? Que se pudiese presentar el problema, cual fuera que sea, ante las autoridades ya proscritas como autoridades, ¿no?, puestas como autoridades, y poder solucionar los problemas sin tener que llegar a instancias mayores. Dice el 3, pero no se le darán más de 40 azotes, no se le podrán más dar más de 40 azotes. Más de eso sería ¿qué? Humillante para tu hermano. ¿Cuál es el objetivo del castigo? ¿Humillarlo? ¿Cuál es? La corrección, ¿no? Que a través de esa corrección él pueda transformar su manera de vivir y de actuar. Esa persona va a sentir humillación, pues claro que la va a sentir. A todo aquel al que le presentan y lo presentan delante de un juicio y presentan las actitudes incorrectas y las cosas malas que estén sucediendo, va a sentir vergüenza, es un hecho. Pero ese no es el propósito de la corrección. Por eso nosotros debemos ser muy sabios cuando nosotros llevemos cualquier caso que se presente delante de nosotros, inclusive familiarmente, porque las autoridades de una familia es el padre y la madre, ¿no? Y entonces, como padre y madre, tienes que ejecutar. Inclusive como padre, como cabeza, tal vez también vas a tener que ejercer autoridad sobre tu esposa. Y en algún momento, cuando tú saques los pies del plato, como dice mi esposa, ella tendrá que ejercer también autoridad sobre ti. Pero ¿quién es el juez que estará observando y mediando todo? Yehoshua. ¿Cómo podemos estar seguros que así sea? Porque le honramos, porque le amamos y porque no haremos nada desproporcionado, ni nada que no diga la Escritura, ni nada que Él no haya dicho que hagamos. Él o los apóstoles, que son inspirados por el Ruach HaKodesh, ¿para qué? Para que se ejecute y se ejerza y se informe y se instruya sobre la autoridad que Dios está ejerciendo sobre su propio pueblo.
Entonces debemos ser muy cuidadosos y muy sabios, porque, ojo, toda la corrección en ningún momento, cualquiera que sea, no es para humillarte. Por eso muchas de las leyes allá afuera son, dicho por muchos, ¿cómo se llaman estos? Los que están en la sociedad, que ven la situación, sociólogos, ¿sí, no? Sociólogos, sí. Muchos sociólogos, yo he escuchado, que dicen que las leyes han fracasado. Las leyes humanas han fracasado. Porque tú sometes a 37 años de prisión a una persona y la metes en un sistema donde lo va a corromper peor. Fracasó. Ya. Literal. No sirve de nada. Porque cuando esa persona salga de ahí, va a salir, si entró mal, va a salir requete mal. Al final el castigo con crueldad hace a la persona más cruenta. Exactamente. Un castigo con crueldad hace más cruenta a la persona. Ya. Está bien. Ya lo miré. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a qué vamos con esto, no? ¿A qué vamos con esto? A que al final las leyes han fracasado. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la autoridad de Dios. Mira, en un principio, yo recuerdo que leí en algún momento que los primeros colonos norteamericanos, todos los que llegaron, a diferencia de los que llegaron a América, de parte de los españoles, que todos eran católicos, todos los que llegaron de parte de los ingleses y británicos, todos eran evangélicos. No rendían cuentas al catolicismo. Todos eran evangélicos porque la corona en Inglaterra no era católica. Ya se había separado del clero y todo esto, ¿no? Era evangélica. Y entonces, por eso el Día de Acción de Gracias, ¿no? El Thanksgiving Day que hacen ellos y todo esto. Y entonces ellos ejecutaron, cuando llegaron, muchas barbaridades al principio. Pero cuando ellos instituyeron la ley que hoy los rige, que es la Constitución norteamericana, ¿no? Lo hicieron ¿cómo? Con Biblia en mano. ¿Me entiendes? Con Biblia en mano dijeron, pues vamos a ejecutar la ley nuestra propia, pero bajo lo que dice la Escritura. Y durante muchísimos años fue así. Durante muchísimo tiempo fue así. Hasta que, bueno, se corrompió el sistema igual, ¿no? Pero en un principio esa era la idea. Que la ley de Dios pudiera ejecutarse también en lo práctico. Entonces, fíjate, les pongo yo aquí. Y aquí es donde nos damos cuenta que el objetivo no era infringir un daño brutal, ni causar un trauma, ni hacer el mal, inclusive que pudiera dejar lisiado a alguien, ¿no? Sino que fuera, ¿para qué? Para la transformación y la edificación de esa persona, para la corrección de esa persona. Así es. Por eso hoy nosotros decimos como padres, hay que corregir a los pequeños. Porque si no los corregimos, van a terminar haciendo su propia voluntad. Y la voluntad del ser humano sin la voluntad de Dios es terrible. Es terrible. Entonces el verso 4 dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Si te das cuenta, ya ahí cambió como un poco ya el tema de lo que venimos hablando, ¿no? ¿A qué se refiere esta alegoría de parte del Señor? No pongas bozal al buey que está trillando. ¿Saben qué es trillar? Cabelón sabe perfecto qué es trillar. ¿Qué es que un buey esté trillando? Tú a un buey le pones la yunta, ¿no? Y de la yunta pones un rastrillo literalmente en la parte de atrás. Un rastrillo para que va a ir arando. Sí, ¿no? Le puede cultivarse. Después de cultivar, trilla, ¿no? Sí. Bueno, fíjate. Y se le pone la trilladora o el trillador, no sé qué. De hecho, ya hay máquinas que lo hacen, ¿no?
Entonces dice que no le pongas bozal. ¿Por qué se le pondría un bozal a un animal? Para que no muerda. Para que no coma mientras va trillando. Por eso le pondrías un bozal, ¿no? Se come lo que trae delante, ¿no? Claro. Pero fíjate, nosotros decimos, entonces, ¿de qué se refiere esto? Y no tenemos que preocuparnos por la explicación, porque Pablo la pone perfectamente en 1 Corintios 9. Vamos del 9 al 10, en 1 Corintios 9. Dice, 1 Corintios 9, del 9 al 10, ¿ok? O 9 y 10. Porque en la ley de Moshe está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Fíjate, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. 1 Corintios 9, 9. Y dice, ¿acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿Es de animales de lo que está hablando ahí? Claro, Dios es bueno hasta con su creación, ¿no? Y no va a permitir humillación a nadie, ni limitación de ningún tipo a nadie. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice eso? No le pongas. Como si no lo hace, a un güey, no le pone bozal. Hombre, no, termina. Pero entonces, ¿a qué se refiere? El 10 dice, o lo dice más bien para nosotros. Fíjate, o lo dice más bien para nosotros. Por supuesto que lo dice para nosotros. Porque cuando el que labra, el labrador hará y el segador trillará, ¿no? Deben hacerlo cuando el labrador está labrando y el segador está trillando, deberán hacerlo con la esperanza de participar ¿de qué? De la cosecha. Entonces, Shaul escribe a los de Corintio explicándoles esta porción y lo hace de una manera magistralmente hermosa. Cuando servimos en la obra del Señor, debemos hacerlo tal y como lo dice Pablo en este versículo, en la esperanza de participar del fruto de compartir las buenas nuevas del Señor. ¿Me entiendes? Tú no puedes no permitir que el que esté predicando o que el que esté, y este versículo no lo he ocupado allá afuera en las iglesias para decir, tú no puedes limitar de gozar de los beneficios de la comunidad a quien está enseñando. No le pongas bozal al buey mientras está trillando, ¿no? O sea, que el pastor que está enseñando puede usufructuar de la predicación del evangelio para sus propios fines. Eso es lo que dice de afuera, ¿entiendes? De hecho, ese es el versículo que muchos ocupan para decir, pues el fruto que yo estoy recibiendo, y porque dice que no se le ponga bozal al buey mientras está trillando, es que yo tengo un sueldo de parte de la iglesia. O yo tengo implicación dentro de las ofrendas, o implicación dentro de los diezmos. Pues no se refiere a eso. Pablo lo dice claramente, que sepamos, ¿no? Y eso no se le puede negar a nadie, ni se le puede limitar a nadie, y no se le puede poner bozal a nadie en el sentido de decir que todo lo que hagas en el trabajo de la obra del Señor tendrá un fruto, y lo compartirás y te gozarás en él. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice? En la esperanza de la cosecha. ¿Cómo se participa en la esperanza de la cosecha? ¿Cuándo qué? Cuando el Señor vuelva y sean cientos de miles los que el Señor coseche y levante, recoja, a través de que tal vez el trabajo que tú hiciste para que así sucediese, porque el Señor te puso a trillar. ¿Me entiendes? Vamos a 1 Corintios 3:7. Y es que tenemos que entender esto, porque no se trata de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo solamente. No, ni solamente, no se trata de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Se trata de obedecer y hacer lo que nos corresponde. 1 Corintios 3, del 7 al 9, ¿qué dice?
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim, de quien da el crecimiento, sino quien da el crecimiento, el que planta y el que riega son una misma cosa, dice, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propio trabajo, su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Elohim y ustedes son un huerto de Elohim, un edificio de Elohim, una edificación, fuimos edificados por él. Ahora, quiero aclarar algo, que un pastor reciba un sueldo no es nada malo, nada. Si esa persona se dedica al tiempo completo a la iglesia, y está, ¿tú sabes lo que significa que un pastor se dedique a tiempo completo a la iglesia? Que te dediques al 100% a la comunidad. Hombre, ya quiero ver que te vayan a las 3 de la mañana y te digan, no, ore por mí, y tú digas, claro que sí, voy para allá. ¿No? Me acuerdo que un pastor allá en México decía, no sé cuántas veces te has levantado a las 3 de la mañana a ir al sepelio de alguien, a confrontar al que tiene su pérdida y orar por él. Con gozo, y alegría. No porque te pagan. Pero si te dedicas al 100% al servicio de la comunidad, ¿no? El que tú recibas un sueldo no tiene nada de malo. No es el caso ni el tema para nosotros como comunidad. Pero el que sí suceda no tiene nada de malo. Eso sí quiero especificarlo, ¿no? Porque si un pastor está metido al 100%, hay pastores que dan el servicio del lunes, el del miércoles, el del jueves y el de... ¿Me entiendes? Yo no sé si tú lo sepas, pero dar un estudio como este no te lleva 1 hora. Ni te lleva bueno, vamos a ver. Copiamos aquí, copy-paste. Copy-paste. Pues no existe el copy-paste cuando enseñas la palabra, ¿no? Ahora tienes una responsabilidad ante Hombre, los demás, no puede ser copy-paste. Tremenda. Dice, Yehoshua les envió con el mandamiento de que no llevarían doble de nada, con el propósito de que ellos pudieran experimentar la provisión del Eterno y obviamente comer y vivir de ello. Pues claro, ¿no? Es que David estaba escribiendo. Está lejos ahorita el tabicho, se fue allá a Pamplona, está desde allá viéndonos, ¿no? Entonces, los comentaristas, el 5, dice, si 2 hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. Al día de hoy esto hasta aberrante resulta. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. Que esta palabra de cuñado es la palabra que se ocupa como ¿cómo le llaman? Levirato. Que el levirato no es otra cosa más que las responsabilidades del cuñado, ejecutándose al momento de que su hermano muere, ¿no? Los comentaristas expresan, ¿perdón? No, hombre, o sea, no. A ver, no aplica, ¿no? No es que el cuñado agarre y se haga de esposa también a la hermana, a la cuñada, ¿no? Porque no se trata de eso. Se trata de que si el cuñado está soltero, la despose. Los comentaristas expresan que no era necesario que vivieran juntos, porque ahí el texto dice que cuando vivan juntos, o sea, se refiere a la misma unidad familiar, sino que fueran inclusive contemporáneos uno del otro, ¿no? O sea, que estuvieran en el mismo lugar, que estuvieran habitando en el mismo lugar, en la misma comunidad, que fueran una familia, ¿no? Núcleo. Al morir el hermano, sin dejar descendencia, la esposa debería recibir como esposo a su cuñado. Este es lo que se conoce como la famosa ley del levirato, ¿no? Y a nadie le cuadra, A nadie le gusta la idea, ¿no? ¿Cómo va a ser que yo me tenga que casar con mi hermano, con el hermano de mi esposo? ¿Qué no puedo? ¿No te gusta? Espera. Es que esto va mucho más allá. Por eso cuando tú empiezas a vivir conforme a la voluntad de Dios, tus gustos, tus deseos y tus anhelos, no es que no importen. No es que no importen. Es que tú tienes que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y tiene un propósito. Ahora, si el hermano no será muy distinto al otro hermano, son familia.
O sea que no, porque esté feo no creo. O quién sabe, igual y sí, ¿no? Igual y salió bien feo uno, ¿no? Pero en todo caso, lo más importante aquí no sería... Porque ahorita te voy a explicar por qué es esto. Lo dice inclusive la palabra ahorita. Y entonces nosotros tendremos que saber si obedecemos o no, o cómo será nuestra visión hacia esto. El primer hijo dice, el primer hijo que ella tenga con el hermano, llevará el nombre del hermano muerto. Ahora, esto aplica si no tuvo hijos. Sí, varones, exactamente. Lo que pasa es que dentro, acuérdate que, ahorita vamos a ver, ahorita te voy a explicar por qué. Ahorita vamos a ver, no hay desprecio por la mujer ni nada por el estilo, no. Te voy a explicar por qué ahorita. Dice, el primer hijo era el primer hijo que llegue, que ella tenga, llevará el nombre del hermano muerto. Ojo, el primer hijo que ella tenga con el hermano no va a llevar el nombre del hermano, sino del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca, sino que prevalezca en Israel. El objetivo es preservar el nombre del difunto y que no se pierda su linaje. ¿Por qué? Porque la heredad y el linaje se considera bíblicamente por la cabeza, que es el hombre. No significa que la mujer no sea importante o quede en un segundo término, no. Sin mujeres no habría linaje. Ya, sencillo. Pero ¿a qué se refiere esto? A que si ella ama al esposo y lo ama con todo su corazón y su esposo muere, el sentimiento que debe prevalecer en ella es honrar a su esposo y que el linaje de su esposo prevalezca y no se pierda. ¿Sí me estás entendiendo? Para eso hay que morir a tu carne. Para eso hay que anteponer la voluntad de Dios a mi voluntad. ¿Es difícil? Si no estás caminando conforme a la voluntad del Señor y no te interesa caminar, sí va a ser muy difícil. Pero si eres una mujer que honra y da gloria a Dios, sabe, y fíjate cómo es que, fíjate nada más, ahorita vamos a ver esto, porque se pone mucho más interesante ahorita cuando vamos a seguir. Y dice, y lo más importante es que la viuda no quede desamparada. Recordemos que las leyes de Hashem le están entregando, que Hashem le está entregando a su pueblo, son para el cuidado de los suyos. Ahora, ¿tú sabes lo que significa una mujer sin esposo? En aquellos días era de mucha deshonra. ¿No? Aparte desamparada también. Desamparada. Exactamente. Porque si no se casa el hermano, ¿no?, con la mujer del hermano, ella, les pongo yo aquí, truncará el linaje y el nombre del hermano. ¿Me entiendes? Ella no puede ir a agarrar y decir, bueno, el linaje de mi marido, pues lo vamos a seguir con fulanita de tal que me echó ojitos hace tiempo y que sé que también me gusta, y bueno, ya se murió mi esposo, pero no, pues no, porque no es de su linaje. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las tierras? Sí, en aquellos tiempos era para que pueda prevalecer. ¿Se acuerdan lo que dicen las hijas de Zelofejad? Que pidieran lo justo. ¿Qué dijeron las hijas de Zelofejad? Hombre, lo justo es que nosotros tengamos las tierras de nuestros padres, porque si no se va a perder la heredad. Pues igual de importante es esto. Ahora fíjate, les pongo yo aquí. Tan es así que como parte de uno de los mandamientos está el de poner el nombre del difunto hermano al primer hijo que tenga con ella. No le vamos a poner fulano porque nació muy rápido y le vamos a poner el rapidito, ¿no? Porque así era en ese entonces, ¿no? En hebreo, no sé cómo se diga el rapidito, ¿no? Fast, en inglés, ¿no? Eli, por ejemplo, el hijo de David, se llama Eli porque es el elevado, ¿no? Porque el chamaco no se bajaba, agarraba con uñas y dientes y no quería salir, estaba bien arriba, ¿no? Y por eso le pusieron Eli, porque es la costumbre y la tradición en el pueblo de Dios poner así los nombres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahí no aplica. Ahí no aplicaba.
Ahí lo que tenías que hacer era cumplir con la mitzvah de poner el nombre, porque ella se estaba casando con el hermano con ese propósito de preservar el linaje del hermano y que el nombre del hermano lo llevara ahora ¿quién? Su hijo, ¿no? Y asimismo la preeminencia que tenía el hermano como linaje y la heredad del mismo. Y si el hermano sí estaba casado, entonces se perdía el linaje del padre. Yo creo que esto pasaba a niveles un poco más atrás, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces ya tenías que ir con tu primo, con el primo del... Esto, y si fuera al contrario, que muriera la mujer. No, porque acuérdate que el linaje, la línea del linaje Es del hombre. va por a través del hombre. ¿Me entiendes? Si la mujer muriese, él decidiría si se vuelve a casar o se queda sin hijos. No aplica con la cuñada. Con el hombre ya es como quiere No, casarse o no. no aplica, quiere casarse o no. Que obviamente, si no tiene hijos, sí va a buscar casarse. Por eso en aquellos días tú veías algunos casos y ejemplos. El propio Abraham, ¿qué hizo? No viene el niño, ya no lo prometió el Señor, pero no viene. A mí se me hace que a mí se me hace que lo que dijo era que tenemos que ayudarle. Y le llaman a Agar, y viene Agar, y se acuesta con Abraham, y le da un hijo, para que prevaleciera, porque Abraham se veía y decía, hombre, ya estoy bien chochito, ya tengo arrugaditos los dedos, ¿no? Y no viene el hijo. Ahí le faltó, ¿eh? El ejemplo más claro se ve en la historia de Ruth y Noemi, ¿no? Claro. Cuando vos la rescatan, ¿no? Familiar. Por ejemplo, mira, qué bueno, gracias, brother. Es un ejemplo buenísimo para esto. Era el hermano, ¿no? Era familiar. Sí, era de la familia, porque le dice, ¿no? Ahí está el campo de voz, que es un familiar nuestro. Pero había otro familiar más cercano y le dice, no, si él no te redime... Exactamente, así es. Estaba en orden, no puede ir por Claro. el tercer hijo, sino por el primero, segundo, el tercero. No, o por el primo, Por el primo, si es que no hay. ¿no? O igual es más cercano, si no quiere redimir. Porque, ojo, ¿qué pasa si no quiere redimir el hermano? Ahí te va, fíjate. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. ¿Sí estás entendiendo lo que está pasando aquí? Ella está pidiéndolo. No es una imposición malvada. No es como ella de, mi cuñado, Dios mío, ¿cómo va a ser? No. Ella está diciendo, la ley me cubre y me protege, y protege la honra y la gloria, bueno, no gloria, ¿no? La honra de mi marido, y yo quiero que eso sea así. Y entonces ella va y pide a los ancianos. Yo no quiero decir. Mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Es un deber. Es una ley. Ahorita vas a ver el chancletazo, así es, el chancletazo y escupitajo, aparte, ¿eh? Porque... Imagínate que se muere la mujer del hermano mayor. Se muere el hermano mayor. Ajá. Y el chaval joven, casarse con un anciano. Sí, Lo sí. mismo también de la Sí, mujer, sí. ¿no? De- Eso doble. Ahora, ojo, el hermano de Judá, la mujer de Judá. Igual. Murió también sus hijos. igual. Tú vas a- ¿Y ella qué hizo ella? Ella Como esperó- no le dio al hijo, ella fue y se acostó con él, Y le dio. con el suegro, ¿no? Porque no puede ir a otro lado. a buscar. Porque hay deshonra en el hecho de que ella se quede así. En esos tiempos, sí. ¿Qué decía? No, es que tú traes una maldición, ¿no? Cada hijo que se casa contigo, cada hijo que se me muere. Pero hay que, Tenía miedo a soltar el tercero. ¿Pero qué? hay que verlo, que el mandamiento, aunque fue literal en su tiempo, ahora cobra una dimensión espiritual. Claro, Que va muy relacionado con el yugo desigual. claro. Sí. También aplica por ahí, claro. Y tenemos que aplicarlo también nosotros, no solamente a lo literal. Y vamos a ir para allá. Ahora no vamos a empezar a decir que se casen entre hermanos, no. No, a ver. Eso era Entre de- los de la emunada, ¿no? Así Que es. tiene la perfección. Claro, o sea, ojo, ojo. Ahora te voy a decir algo, y esto es un tema muy importante. Si el hermano no es creyente, es que en ese entonces no era así.
Porque en ese entonces todos eran parte del pueblo. Claro. Y todo el pueblo se legislaba bajo la misma ley. Por eso les digo que es una lástima que al día de hoy no es una teocracia la que vivimos. Porque sí o sí tendrías que caminar bajo la ley de Dios. Bye. Y si no, o vas a terminar apedreado, o vas a terminar latillado, o vas a terminar expulsado, o vas a terminar con muerte social. Deshonrado. ¿No? Entonces, eso garantizaba que todos caminaban conforme a la voluntad de Dios. ¿Era mala la voluntad de Dios? Pues no. ¿Convenía hacerlo? Pues sí, pero ya sabes que hay voluntades recias, ¿no? Duras, que no quieren y que son como propias. Yo no voy a obedecer a Dios. Bueno, pues entonces pasaba lo que pasaba, ¿no? Al día de hoy les pongo, ¿esta mitzvah está vigente? Si me muero yo, ¿no? Y entonces mi esposa dice, bueno, pues con tu hermano, el más pequeño, que no está casado, que no tiene, me tengo que casar. Yo no aplica eso. ¿Aplica o no aplica? Ay, no sé. ¿Por qué no aplicar? Qué nervios. ¿Por qué no aplicar? O sea, se podría, pero dependiendo, porque hoy día yo tengo que, no es que escoger, sino si yo veo que tu hermano no está en Torah. Ah, espérate. Es que eso es otra cosa completamente distinta. Claro, porque esto aplica para los que están en la comunidad y que son pueblo de Dios. Por eso hablaba Gerson claramente del yugo desigual. No puedes tú ejercer esto en decir, bueno, pues ahora es el hermano, pues ni modo, es el hermano y camínale, ¿no? Yo creo que también Pues no. que estuviese en Torah, si yo no estoy, si a mí de alguna forma pues no estoy enamorada, no estoy gustosa con Es que esto no se trata de estar enamorado, primera En este gente. caso, yo estoy hablando A ver, quedemos claro, que en ese momento la hermana no tenía ningún sentimiento hacia la esposa, no tenía ningún sentimiento hacia el hermano, pues ¿cómo crees? Tiene que ser una mujer de edad fértil también, ¿no? Porque si es una mujer que ya no está en edad fértil, ¿para qué? Ahora, claro, obviamente, una mujer, ahora, ¿quién sabe, eh? Porque Sara no estaba en edad fértil, ¿eh? Y Sara tuvo hijos, ¿no? Claro. Eres fiel. Es como si dijeran, no, es que ya le dijeron que es estéril. Y pues por eso ya no tiene por qué buscar. Tú no sabes la voluntad de Dios. Eso es ¿Y si el estéril es el marido muerto? No, en aquellos tiempos y ahora también, ¿no? Vamos a seguir. No estamos diciendo todavía que sí debe hacer. Esperen. ¿Debería el hermano del difunto, tomar el lugar del hermano? Bueno, pues les pongo aquí. Si toda la Torah está vigente, ¿por qué no hacerlo? Pero también dice la palabra que hay que seguir las leyes que están en esta tierra, o sea, que de las personas... Sí, pero vaya, esa... Las leyes dicen que eso no está correcto. Esa no hay ninguna ley en el mundo que te diga tú no te puedes casar con el hermano del difunto. Nada. Nada, no. ¿En familia no se puede? Sí, pero no con tu propio hermano. No con tu hermano. O sea, no es tu propio hermano con quien te vas a casar. No. A ver, que quede claro. Con quien te casas es con el cuñado. El levirato es casarte con el cuñado, no con tu hermano, no. Hermano marido, pero no es Sí. hermano. No, a ver. Aparte, lo primero, si el hermano está soltero, si todavía Tiene que cumplir con algunas expectativas que eso suceda. decide rehacer tu vida, si no, igual quieres quedarte con el Señor, que también yo creo que es... Ahora, eso también, si la mujer no va y exige nada y se queda como viuda y como soltera y no quiero nada más, vale. Ya me quedé con mi primera... Pero ojo, ese no es el mandamiento, Porque el mandamiento es que, ¿cuál es el mandamiento? ¿Que la mujer no se quede sin marido? No. ¿Cuál es el mandamiento? Preservar el linaje del esposo. Yo decía cuando mi hija le dejaba viuda, pero con hijos. No. Si ya se queda, ya tiene hijos la viuda, ya no necesita esto. Porque ya quedó preservado. El linaje ya lo preservó con el hijo. Aparte, si el hermano... No se podía, pero ahora sí se adopta y le ponen su nombre. No, ¿por qué? Porque no es de su sangre. Claro. No, pero aparte, ¿sabes qué pasa? Sí, es verdad lo que es dice, pero si no creen en Hashem, pues nada. No, vale, eso, o sea, exacto. Es más, mira, al día de hoy, es que podemos pensar tantas cosas. Al día de hoy, el hombre puede congelar su esperma,
inclusive. Vía quiere decir algo. Hay otros Vía, métodos. ¿qué es? ¿No? No, solo he dicho que aunque creyera, si, yo qué sé, por lo que sea, él no quiere y ella tampoco, pues no. Hombre, ojo, acuérdense que o sea, nosotros obedecemos porque amamos a Dios. Ahora, puedes no obedecer, ¿no? Pero lo principal, Víctor, en todo el relato bíblico no hay que perder la vista lo esencial, lo primordial, porque Abraham le prometió el linaje, y ese linaje corre, tiene una línea. Claro. Entonces, aquí no está hablando tanto del esperma o que esto y que lo otro, no, está hablando de conservar el linaje de Dios, o sea, de la... Sí, pero a eso iba yo, que al día de hoy las técnicas modernas te permiten hacerlo, ¿no? Por ejemplo, que yo, como linaje o como parte del pueblo de Adonai, quisiera preservar mi linaje, por decirlo así, y entonces yo hiciera un in vitro, ¿no? Y tampoco lo haría, porque tú sabes lo que eso significa, ¿no? Que se mueran como 3 o 4 embriones antes de que pueda llegar al bueno, ¿no? Eso tampoco aplica. Por eso lo citaba. No, hombre, o sea, no, mira, lo que pasa es que... También de otra forma de que si hablamos también de que un hombre y una mujer cuando tienen relaciones, pues es lógico, intimidad, pues lógico que es dentro de la esposa y no fuera, porque ya al hacer que esté en el invito y eso... Exacta, eso era lo que yo iba. Eso era lo que iba. ¿Sería correcto que el hombre preservara de esa forma sus problemas? Pues no. Pues no, claro que no. ¿Por qué? Porque tú estás llamado a que esa intimidad tenga un fruto en el momento de que estás teniendo intimidad con tu mujer. Lo veíamos en los matrimonios, ¿no? Cuesta entender bastante. Cuesta entender mucho, pero debemos... Vamos a seguir, déjenme les digo el punto. ¿Vale? Pasó con los hijos de Judá, ¿Le salieron fuera? Claro, ¿Le fuera? claro. Pero ahí te va, mira, es que si no nos podemos ahorita meter en 1000 cosas. ¿Debería el hermano del difunto tomar? Y entonces yo les pregunto, ¿la Torah está vigente o no? Pues sí está vigente, pero tengo que decir algo que no les va a gustar. Y es real. Y mi Jenny hace así de... Por la dureza del corazón del hombre moderno, no le permite vivir bajo la autoridad de Elohim y hacer lo que Elohim le ordena. Esa es la realidad. Porque si tú eres pueblo de Dios y te elegís la ley de Dios, haz lo que te corresponde hacer. Por loco que parezca. Claro. Inclusive les pongo aquí, el día de hoy, eso estaría mal visto allá afuera. Es más, me lo acaban de decir, pero eso la ley como que como que lo prohíbe, ¿no? Es que como que no se debe hacer. Estaría mal visto para la sociedad allá afuera eso. ¿No? ¿Cómo que te has casado? ¿No? Con tu hermano, con tu cuñado, ¿no? Se acaba de morir. No la amadas. Realmente nunca lo amó. Y si supiera que es por amor que lo está haciendo, para preservar el linaje de su esposo. Pero la dureza del corazón del hombre moderno no lo permite. Pero lo que sí es verdad que hoy en día las personas que hacen ese tipo de cosas realmente no aman al marido y no lo hacen por honra ninguna del marido. No, hombre, porque no guardan ni Torah. No. Lo hacen por propio gusto. No aman a Dios. Bueno, si ya me he librado de este look, me voy a ir con quien me gusta a mí. Claro. Porque ni siquiera conocen a Dios. Exactamente. Por eso digo, hoy en día eso es así. Les digo y les pongo yo aquí, pero si lo miras con detenimiento, esta mitzvah guarda la integridad también de la esposa. Para que ella no quede desamparada y quede dentro de la propia heredad de la familia en la cual ya pertenece. Y no tiene que andar pensando qué va a hacer y con quién se encontrará y qué hará, ¿no? Y preservará el nombre del difunto. Es que nosotros tenemos que entender que la ley de Dios, aunque sea controversial para nuestros días y aunque sea como difícil, ¿no? ¿Cómo será, no? Pues sí. Y sucede, y pasa, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice aquí. Y debería de verdad observarse. Por eso desde un principio les dije, mi anhelo en verdad sería
grandemente que todas las cosas del Señor pudiesen llevarse como el Señor dice que debe llevarse. Que verdaderamente hubiera un tribunal dentro de la comunidad que pudiera ejercer autoridad. Que hubiera un tribunal inclusive entre las comunidades. Y eso platicábamos con el hermano que vino, con mi hermano Milton, que vino este fin de semana pasado, ¿no? Que existe un tribunal que ejerza autoridad en medio de las comunidades. Y un tribunal local que ejerza autoridad. Y que se puedan llevar a cabo las ordenanzas de lo que enseña la Torah conforme a lo que dice. ¿Qué hoy, al día de hoy, qué ha cambiado para que esto no pudiese aplicarse? También. Claro, la idiosincrasia, la mentalidad, la educación muy occidental y muy manipulada del mundo. ¿No? Porque a lo bueno le llaman malo y a lo llamo le llaman bueno. Entonces los ancianos lo llamarán y le dirán: ven para acá, chiquitín, que no te quieres casar con tu cuñada, ven acá. Y le hablarán, ¿no? A ver, mira, tienes que hacerlo, tienes que entender que esto no se trata de ti, se trata de amor a Adonai, se trata por cumplir el mandamiento, pero no como una obligación, sino porque tú amas al Señor. No quiero, que ya tengo planes, ya tengo una chiquilla ahí con la que yo ando, ¿no? Vale, si persiste en decir no quiero casarme con ella, que podría hacerlo, la cuñada se acercará a él, escucha esto, por eso decía el chancletazo, decía Gerson, ¿no? La cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá, supongo que le dará un chancletazo también, si no, ¿para qué se lo quito? ¿No? Esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. O sea, propiamente lo está humillando, lo está despreciando. Y tú vas a ver que este desprecio y esta humillación se va a convertir en pública. Y entonces todos aquellos que sí aman al Señor y que cumplen con la voluntad de Dios, sí van a voltear a verlo y decirle: este es el de los pies descalzos, porque para eso le quita el zapato, ¿no? La cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos, ok, les pongo yo aquí como comentario: tal y como hay deshonra para ella por no ser aceptada por el cuñado, que tiene otros planes y decide ignorar el mandamiento del Eterno, para él también habrá deshonra y pérdida de dignidad. Porque fíjate lo que dice el 10: y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. ¿Cómo dice sus versiones? ¿Alguien que tenga otra versión? La familia del hombre al que le quitaron las sandalias. Exactamente. Esa acción de haberle quitado la sandalia representaba que no había querido. Así es, que había rehusado. Eso es lo mismo que hace vos. ¿Se acuerdan? Sí. Con los ancianos ahí públicamente. Y le dice: pues entonces quítate el zapato, papá. Al hermano Atón. No, al que le correspondería. Sí, aquí está. No, dice, ni siquiera menciona su nombre. A fulano. Aparece como fulano. Ni siquiera aparece nombre. ¿Me entiendes? Vos se queda con ella. Claro. ¿No? Es fulanito de tal. Sabrá Dios quién era, pero era fulano, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al final iba a quedar marcado ese hombre por hacer eso, por no hacer lo que le correspondía, ¿no? Entonces, se le conocería como ¿quién? Como al hombre sin zapato, ¿no? A la familia del hombre que quedó descalzo. O sea, habrá una insignia, una marca que lo deshonrará. Vamos a terminar ya nada más con este versículo más, con el que sigue, y nos vamos a quedar para la segunda parte, ¿vale? Que todavía falta un poquito. Y llevará la deshonra por todo el tiempo de su vida, les pongo yo. Y aunque no haya castigo para la situación, porque no es castigado, debería ser suficiente la deshonra pública. Algo que quiero destacar, les pongo yo aquí, es que tal situación fue llevada ante el tribunal de los ancianos.
nuevamente vemos la autoridad siendo ejercida por dichos ancianos. Es importante legislar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios o de Elohim, y no se puede hacer eso si no tienes autoridades que te ayuden para hacerlo. Tiene el chaparrito, tiene todo el pulmón de su padre, de su abuelo. Tiene todo el pulmón de su abuelo, para predicar. Entonces, no se puede hacer así. Y si bien es verdad, no se castigará a nadie con azotes en ninguna de las comunidades, sí se puede ejercer disciplina que haga crecer a la persona en cuestión. Amén. Fíjate, vamos a ver el último de los versículos con respecto a esto y ya luego nos pasamos ya lo demás al final. ¿Ok? Dice el 11, y este es un versículo que vimos una vez, ¿te acuerdas? Que lo vimos ahí con los matrimonios. Sí, exactamente. Cuando dos hombres estén peleando y la esposa de uno de ellos venga a rescatar a su esposo de manos de su atacante, escucha esto. Si la mujer le hiere los genitales a otro hombre, qué específico, ¿no? Y fíjate que nos pusimos a buscar y encontramos que sí decía que era que no tanto lo de los genitales, sino lo que viene después. Tú le cortarás a ella la mano. ¿Qué me estás contando? Dice. Es que eso se hace al día de hoy, las chicas. No le tendrás compasión, dice. En la reunión de matrimonios comentábamos este mismo versículo, ¿no? E intentábamos encontrar el significado y a esto, ¿no? Ya que literalmente la palabra que se ocupa ahí en el original sí es cortar la mano, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo gestionaríamos esto en realidad? ¿Es en realidad cortarle la mano? Así como es en realidad que ella le hiera de sus partes íntimas. ¿Es realmente lo que está intentando expresar ahí lo que dice? ¿No será más bien, les pongo yo, que debemos aplicar lo mismo que nuestro Señor Yehoshua HaMashiach nos enseñó con respecto del pecado? Mateo 18, vamos a Mateo 18. Mateo 18, del 8 al 9. Porque si lo quieres ver literal, la mujer se queda manca y el hombre igual hasta sin hijos por el daño que le hicieron. ¿No? O sea, si lo vemos así literal, ¿no? Mateo 18, 8 y 9. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, ve por una cuchara, sácatelo, corta, porque tienes que cortarlo, si no se queda colgando, ¿no? Y arrójalo, porque más te vale entrar tuerto, inclusive hasta ciego si eres muy loco, en la vida eterna, que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? No significa que deberíamos ser cortadas la mano de la mujer, ni sacado el ojo, ni cortar la mano, ni los pies. No. No. Como tal vez tampoco significa que ella específicamente fue y lastimó al hombre en su parte íntima. Más bien a mí me hace pensar, y esto es algo propio, no es ley, ni quiero que nadie diga, no, sí, esto es el significado, porque esto es algo que yo estoy poniendo de mi propio entendimiento, ¿ok? Más bien me hace pensar que ella tomó atribuciones que no le correspondían en el conflicto entre ese hombre y su marido. Atribuciones que llegaron a un punto mucho más allá, que harían perder inclusive la honra al que estaba peleando con su marido. Y Adonai está siendo radical en esta situación. Ser radical y corta de raíz el hecho de que tu esposa se meta en el conflicto entre dos hombres, que no tendría por qué meterse, aun si uno de ellos es su marido.
porque aún así al meterte estás deshonrando a tu esposo. ¿Qué dice el Señor? Respeta a tu marido, tiene que arreglar sus problemas, en problemas de valor. ¿Cómo se vería exactamente la mujer? La autoridad de tu marido. ¿Y qué tendría que hacer entonces? No, A lo lejos, ¿cómo está matando a mi marido? No. A ver. Escúchame. Eso es que por eso no se trata del caso específico de una pelea física y de golpes. Porque si lo vemos desde ese punto, pues ya dijimos, ¿no? Ella se queda sin mano. Ahora, yo te voy a decir algo a ti, Jenny. Tú, ¿no? Tu marido se está peleando con otro hombre y estás bajo la ley de Dios. Y le vamos a ejecutar al pie de la letra, tal cual dice. Y le están poniendo una soga de las buenísimas. Lo están medio matando. ¿Tú vas a quedarte manca por ir a agarrar, darle un patín en aquello al hombre? Así le vas a pegar en la cabeza, pero no en sus partes, ¿no? Si entiendes que no se trata de pegarle específicamente en los testículos al hombre, y no se trata específicamente de ir y meterte en una pelea tan así, cuando se habla de la virilidad del hombre, en este sentido, se está hablando de la honra propia del hombre como hombre. ¿Por qué diferencia al hombre de la mujer? Está hablando de su dignidad. Exactamente. ¿Qué diferencia al hombre de la mujer? Pues la mujer tiene un aparato reproductor distinto al mío, ¿no? Ella es mujer, yo soy hombre porque tenemos diferencias. Cuando tú pasas por encima de lo que me hace diferente a mí como hombre, ¿no? Feminismo. Bueno, yo no lo queréis de esa manera, ¿no? No va por ahí, no va por ahí. Que podrías aplicarlo de mil formas, ¿no? Pero exactamente, se trata, como decía Pili, como dice Gladys, de dignidad. Cuando denigras al varón, eso no le corresponde. Ahora, ¿qué significa una mano? Cuando dice la palabra en Deuteronomio o en Devarim, que la palabra estará en tu mano y en tu frente, ¿qué significa? Que vas a ir a ponerte un tefilín y un cuadrito aquí para orar y que ya esté en tu mano, y un tefilín en la cabeza con un cuadrito aquí para orar y que ya esté en tu cabeza. ¿Realmente tú crees que eso significa? Significa que la Torah está en tu mente todo el tiempo y que tu mano es la que ejecuta lo que está en tu mente, también esté regida al Señor. Y cuando dice que vayas y pongas una mezuzá en la puerta de tu casa, ¿qué significa? Que te pongas una mezuzá ahí, que vayas y ves a la mezuzá. No, significa que tu casa sirva a Adonai y todos los que estén dentro de ella. Significa que toda tu vida honra a Dios. Entonces, cuando dice que le cortes la mano a la mujer, ¿con qué ejecuta la mujer su voluntad? Entonces, no está diciendo que cortes la mano de la mujer. Está diciendo que cortes la voluntad de ser tan voluntariosa para ir en pos de algo que no le corresponde y meterse en lo que no debe meterse. Que la sujetes, sobre todo. Que sea sujeta. No significa que no vayas y defiendas a tu marido porque le amas. Ya te veo a ti, encima del tipo, mordiéndole la oreja y jalándole las greñas. Por eso no sería penado, porque no hiciste nada malo, ¿no? Por eso no se trata de eso, ¿me entiendes? Se trata de una cosa totalmente distinta. Así es como dice Tere, mi casa y yo serviremos a Adonai. Así es, ¿no? Entonces, pero sí entendemos cómo se trata de eso. No, es que, a ver, si el esposo, por ejemplo, no es mi caso, pero si es una persona que normalmente es más tímida, que hay hombres que son de dejar pasar muchas cosas, lo que sea, a veces hace falta también que se le ayude a que se imponga, porque muchas veces sí, le pasan por encima. Sí, entiendo. No nosotras a veces Pero ahí lo que correspondería no sea que tú te metas en el pleito, sino que tú le jales al marido y le digas, fuerza, fuerza, hijo, venga, venga. A ver, no, tampoco, ¿no? Pero sí de respaldar al marido y despabila, es exactamente, ¿no? Eso más que todo uno como mujer, como su ayuda idónea, ver la sabiduría, aplicarla ahí. Exactamente. Aplicar la sabiduría. Porque mira, ¿cuántas veces no ha sucedido, ¿no?, que una mujer se mete malamente en algo que no correspondía y termina siendo peor, más mal que bien?
Y el marido inclusive tiene que voltearse y decirle, calla, porque lo que estás haciendo no está correcto, ¿no? Ya me arreglaré yo con pero lo que estás haciendo está mal. Igual el marido tenía la culpa. Pero lo que dice ella es cierto. La mujer puede y debe, como su ayuda idónea, no solo como su ayuda idónea, no, sino como su ayuda idónea, respaldar a su marido y darle, ¿sabes cómo se llama eso, ya? Eso se llama darle valor. En las técnicas de ventas y de todo eso, es darle valor al cliente, dice, ¿no? O sea, darle el valor al marido y respaldarlo y mostrarle, inclusive como dice Jairo, el despabila espiritual, se tiene que también dar. Yo he visto muchos hombres que eran súper tímidos, y cuando llegaron y se casaron con su esposa empezó a ejercer de muy determinada influencia sobre él y despertó el varón, ¿no entiendes? Pero eso no le da la atribución de ir ella y meterse en el asunto que no le correspondía. ¿Me entiendes? Exacto, tiene que haber sabiduría, prudencia y diligencia en la mujer. Creo yo, y no sé si me equivoco, espero que no, sería la explicación un poco más cercana y certera con respecto a este versículo tan controversial que nos llevamos bastante tiempo en aquella ocasión intentando desmenuzar, ¿no? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar la segunda parte, que está igual de buena e interesante, en el que sigue, ¿vale? Entonces, Jenny, nada de brincar encima de eso. No, ya sé. Bueno, pues Shabbat Shalom, nos vemos en un ratito y estamos por aquí.